Hola amigos, soy María Elena Izáciga de Manualeartes Mari Gao y hoy les vengo a compartir el tutorial de una hermosa bota navideña hecha con botellas recicladas. Bueno amigos, hoy día para la manualidad de ahora que vamos a hacer, vamos a necesitar botellas. Voy a usar este tipo de botella, me gustó porque tiene así esta forma. Lo que vamos a hacer, como han visto, es una bota. ¿Ya? Entonces, esta lo voy a usar para la parte de arriba. Y esta parte que tiene así media abultadita, la voy a usar para donde está la parte de adelante del zapatito, que es así. La voy a cortar por aquí y voy a usar ambas. Yo por mi parte quizás utilice esta piñita, me gustó la forma que tiene, ¿ven? Bien graciosa su formita, entonces voy a utilizar eso. Los adornos que podamos tener, ¿ya? Voy a ver también si utilizo esta vela a pilas o esta vela pequeña que también es a pilas. Es que todo lo voy haciendo, lo voy a hacer así del momento y vamos a ver qué nos sale. ¿Ya? De todas maneras sale algo bonito porque tiene luces. Y también voy a usar cola blanca de carpintero, ¿ya? Y adornitos que tengamos por ahí, quizás campanitas, los adornos que tengamos ahí por casa. Y también por último, vamos a ver si hacemos unas hojitas y puede ser que lo haga con la porcelana fría. Vamos a ver, o solamente de cartón. ¿Ve? Y eso es lo que me estaba olvidando. El cartón para hacer la suelita y ya. Entonces vamos a empezar nuestra manualidad. Acá ya corté mi botella, miren, la corté así, no solamente la redondeé, sino le di una rebaja aquí. Entonces lo que corté fue la parte de arriba, ¿ven? Esta parte de arriba, redondo, y después la rebajé acá, como les digo. Para que entre acá así, se pueda sujetar acá en la botella. Y la corté aquí, en esta parte donde termina la base de ella, aquí. Y como ven, también corté esta parte, para que sea la parte de adelante de la bota, ¿ya? Quede así la parte de adelante. Esto de aquí lo voy a cerrar después con cartón o algo así. Y la parte de acá también la tengo que cerrar para que quede así, miren, así, de esta manera. Esta base que he sacado de la botella, voy a aprovecharla y la colocaré aquí para reforzar esta parte. Luego cubriré con un pedazo de tecnopor y cartón. Ya lo veremos más adelante. Pero eso se lo voy a pegar. Acá tengo mi silicona caliente y lo primero que voy a hacer es pegar este pedazo. Ya miren, acá tengo, ya le pegué entonces la base. He pensado ponerle este pedacito de tecnopor así que viene en esfera. Como no tengo enterito, entonces voy a ponerle, voy a reciclar este que tengo y lo voy a pegar acá, así. Tengo un pedazo de cartón que le saqué una de las tapitas para que me quede así
con una tapa nomás. Este es un cartón micro corrugado y lo pueda así doblar, ya. Cosa que voy a pegar esto acá, así de esta manera, ya. Lo pego y encima voy a pegar esta tapa, formando la parte de atrás de la parte del zapatito, de la bota, ya. Entonces voy a proceder a pegarlo con silicona líquida. Simplemente lo pego ahí y después pego encima mi cartón. También lo voy a pegar con silicona líquida, y para poder irlo volteando voy a darle unos piquetes para poder voltear el cartón así, ya. Miren, ve, así de esa manera, ya. Así lo voy a ir volteando, pero yo lo voy a hacer ahorita aparte. Lo voy a ir pegando poco a poco y después les enseño cómo quedó, ya, para que no se aburran durante el proceso y que el video no sea demasiado largo. Ya, primero voy a pegar esto y después voy a ir pegando la parte de acá de todo alrededor. Como ven, acá ya lo pegué, ya lo pinté, lo tuve que sacar nuevamente para poder pintarlo de un color oro, ya. Y también pinté parte de la parte del filo de la botella. Le coloqué ya todo con el cartón y le he puesto esta cuerina, pero también pueden usar foamy. Acá le pienso poner quizás tiras de foamy, así poco a poco, para que vaya cubriendo esta parte, que quede bien el acabado. Entonces ahorita voy a proceder primero, antes de cubrirlo, voy a proceder a pegar esta parte sobre la botella. Esta es la parte de atrás, ya. Entonces vamos a pegar. Voy a echarle silicona líquida, pero también silicona caliente para que pegue rápido. Ya, solamente voy a echar acá unos cuantos puntitos, solamente un poco, y otro poco por acá, ya, para que no quede abierto. Acá también. La cosa es que no quede abierto. Entonces ahí, para que selle, para que no se vea la silicona así feo, tenemos que ponerle un adornito, algo. Aquí en esta parte yo lo voy a ir cubriendo con esos pedazos. Como yo tengo pedazos de foamy de otros proyectos, entonces con esos pedazos voy a ir cubriendo. También tengo que me sobró de un proyecto anterior. No sé si ustedes vieron el carruaje navideño que realicé en un video pasado. Utilicé estas cintas. Ahí les dejo, por ejemplo, la imagen para que lo vean en mi canal. Eso es lo que voy a ir pegando a todo acá alrededor y les enseño cómo quedó. Ya, miren, ya lo pegué todo y acá, oye, me ensucié. Está recién fresco porque he estado pintando de dorado. Acá le puse foamy color dorado para que tape esta parte, ya, pero de todas maneras no se ve bien. Entonces lo que voy a colocar acá puede ser cinta greca, estos pedazos. Entonces lo voy a colocar así, de esta manera, como adornando, y para que tenga un mejor acabado el trabajo, ya. Acá también le voy a poner así esas cintas, estas de acá,
le voy a poner al costado. Pero como estoy pintando esto de dorado, ¿por qué lo estoy pintando de dorado? Porque no tuve en cuenta algo importante en el proyecto, que son las luces, porque esto va a llevar luces. Entonces, las luces debí quizás introducirlas por acá atrás y ver cómo colocarlas hacia arriba y todo, ¿no? Pero me olvidé y ya lo cubrí. Entonces lo voy a colocar las luces por esta parte, porque al inicio se acuerdan que les dije que les iba a poner unas velas, pero no va a quedar. Entonces, por el tamaño de la botellita y todo, ¿no? Le voy a colocar las luces, las pilas por acá. Pero para que estas no se vean, entonces voy a pintar toda esta parte de la bota de dorado. Ya de un color así, oro. Yo tengo oro, lo pueden pintar dorado, rojo, cualquier color navideño. Primero voy a comenzar a colocar las luces. Voy a irlas colocando así poco a poco hacia arriba. Ya con cuidado lo voy a colocar. Pero antes de hacer esto, lo primero que voy a hacer es, lo voy a pintar. Lo voy a pintar todo de color oro. En mi caso, ¿no? Acá ya lijé acá la botella, por eso como ven se ve un poco áspera para que pueda coger bien el color. ¿Ya? Tengo acá una esponjita y un poco de color oro, así de esta manera, con esponja. A mí me gusta cómo quedan la textura con la esponja, pero depende de ustedes. Lo pintan con esponja o también lo pueden pintar con pincel. ¿Ya? Entonces así voy a ir pintando solo toda esta parte de abajo de la bota. Acá arriba voy a ver si lo pinto o lo dejo así, porque quiero que salga la luz hacia afuera, que no esté todo cubierto, ¿ya? Entonces voy a ir pintando así toda esta parte, así, y ya les voy a enseñar cómo quedó toda pintada nuestra botita, ¿ya? Les quiero enseñar que tuve que abrir nuevamente la botita porque no sabía cómo poner las luces. Eso es lo primero que tienen que ver. Por eso es bueno siempre cuando uno va haciendo las manualidades ver los errores que hay. Entonces eso fue un error mío. Y lo único que me quedó es colocarla por el orificio que habíamos dejado. Y ahí lo voy a dejar. Ahora, lo que acá tengo que ver es cómo poner una tapita. Ya, estaba haciendo esta con Tecnopor. Puede ser que esto lo deje y la estaba pintando así de este color plateado y dorado, porque acá no solamente le pinté dorado, así un poquito, no mucho, no muy compacto el color, sino un poco, para que se pueda traspasar lo de las luces. También le coloqué el color plata. Si ustedes ven, está combinado el color oro con el color plata y se ve bonito. Entonces este lo pienso colocar acá, pero lo voy a colocar cuando solamente con silicona líquida para que no pegue tan fuerte, y ya ponerlo cuando tenga las luces así prendidas. Entonces miren, también le fui colocando estos adornos, como ustedes ven. Le puse este adorno así plateado. A ver, un ratito, voy a apagar mejor la luz para que puedan ver bien. ¿Sí? Le puse acá una cinta, porque como acá tiene letras, le puse esta grequita, este adorno de greca acá. Y va a ir así, ¿verdad? Yo lo había volteado. Como ven, acá se ve la combinación del color oro con el plata. Y les estaba diciendo que había colocado este adorno que viene así en tiras. Son unos adornos acrílicos. Y también le coloqué greca acá en el filo para que tuviera un buen acabado. Pero ahora voy a tener que volverlo a pegar. Ya, no hay problema porque le voy a echar silicona líquida acá y lo voy a colocar. Para que no se vea esta parte fea, también así, ¿no? Le voy a colocar este adorno, esta greca, como lo llamarán en otros países. Acá en mi país le llamamos greca. Miren así,
va a cubrir toda esa parte que no queremos que se vea, ¿no? Y va a quedar bonito, va a adornar bonito. Eso es lo que voy a ponerle ahorita, lo voy a pegar y le voy a colocar todo eso. Ya. Lo que quería ahora enseñarles es que voy a colocarle este adorno arriba de la botita. Miren, como ven, ya le coloqué la cinta o greca alrededor de la botella que habíamos pegado para que no se vea el pegamento ni nada de eso. Ya. Y acá creo que también ya les había enseñado que les puse acá adelante y acá atrás para que no se vean así las letras. Entonces le estaba diciendo que esta telita que corté como un banderín la voy a colocar acá arriba. Estuve probando, miren, y le voy a colocar a esta es tela velour, pero ustedes pueden coger cualquier tela, ya sea esa tela tipo polar, ya. Y estas le voy a colocar abajo, solamente estaba probando cómo es, estas estrellitas que son como de papel metálico, algo así, que las cortan y las venden ya así hechas, son bastante económicas. Y también acá miren, tengo estos que son como, están cortados como muñequitos de nieve. Las pueden encontrar en las tiendas donde venden este tipo de cintas, esos bazares donde venden este tipo de materiales para costura, todo eso, ¿no? Entonces, esto es lo que voy a hacer. Después yo voy a terminar de pegarlo, lo voy a pegar con silicona líquida y después ya voy a enseñarles cómo queda. Lo voy a colocar en la parte de arriba. Pero de todas maneras voy a sacarlo para enseñarles esto. De todo, mejor. Yo lo voy a colocar, miren, de esta forma. Ya. Y voy a dejar este pedazo. El molde de este tipo de banderines lo pueden encontrar fácilmente en Google, ¿ya? O si no, yo les voy a dejar en el mismo video una imagen para que se puedan guiar de esto. Les voy a dar la medida, ¿ya? La medida total que le he dado a este es de 6,5 centímetros de alto por unos 21,5 centímetros, ¿ya? Miren, acá yo dibujé el banderín, saqué el banderín así y lo fui acá dibujando, ven, le dejé este espacio acá para poder pegarlo en la parte de arriba de la botella. Miren, lo voy a colocar así y esta parte va a ir pegada así, miren, así a todo alrededor, ¿ya? Pero para poder pegarlo así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerles unos piquetes. No lo pego todavía porque quiero pegarle primero estas estrellitas, o sea, los adornitos, ¿ya? Entonces, estos piquetitos vamos a irles haciendo así a todo alrededor, ¿ya? Para poder pegarlo acá arriba, así, miren, ¿ven? Así ya puede doblar mejor y se puede pegar la tela, miren, ¿ven? Y va a ir así y va a quedar más bonito, ¿ya? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a pegarlo ahorita y regreso para enseñarles cómo quedó ya con sus banderines ahí pegados. Ya, acá como ven ya pegué la cadeneta en telita. Entonces también le puse un círculo de tela tapando un poco estas partes, pero esto no va a quedar así. Le voy a poner un adorno navideño encima y esto se va a cubrir. Entonces ahora lo que voy a hacer es que le hice unas suelitas para ponerle acá a la base, ¿ya? Lo corté en cartón, estas suelitas las voy a poner así. Y corté, miren, foamy para poner en la parte de abajo de la base. Pero lo corté, miren, dándole la forma. Esto ha sido uno solo, ¿ya? Dibujé la forma
que tiene acá la botella, le di un poco más de espacio, ¿no? Acá así. Y miren, y va así, ¿ya? Es la forma de la botella, un poquitito más ancha. La corté en dos para poder colocarlas bien, para poder pegarlas bien. Entonces esta parte que va a ir acá, yo le voy a tratar de darle forma, dándole, miren, esto para abajo así, para que tenga esa forma curva, ¿no es cierto? Y lo voy a ir pegando con la silicona líquida. Ya, esto lo voy a ir pegando y acá un ratito lo dejo ahí para enseñarles que la parte que va a ir arriba la pinté para que no se viera así, y la parte que va a ir abajo en la base le voy a poner foamy. Como yo no tengo mucho foamy, entonces he pegado por tiras, pedazos de tiras, ya, pero lo pueden cortar así todo entero. Y esto lo vamos a pegar aquí, dándole la forma de la planta del pie. Eso lo voy a ir pegando porque tiene que pegar bien la silicona, y les enseño cómo quedó terminado. Y lo voy a también, a la vez también les voy a enseñar el adorno que va encima. Ya, entonces acá miren, está pegando esta parte, ya está acá pegada, ven, en ambas partes. Y ahora voy a pegar la otra parte que ya le eché silicona. Entonces ahora voy a colocar esta parte, hago lo posible por encajarlo bien ahí, ya ambos lo vamos a encajar bien y vemos que acá también quede bien, ya. Miren, en esta parte hay que ver que quede bien encajadito, así lo vamos a ir encajando ya uno con otro. Y nos va a ir quedando algo así, ven, así como si fuera un taquito, pero todavía está fresco, por eso tengo que agarrarlo un rato para que seque. Voy a sostenerlo acá un ratito haciendo que encaje y regreso para enseñarles cómo quedó. Ya, miren, ya le coloqué las suelitas, va a quedar así. Voy a ver si le pongo algo acá para que lo cubra, pero queda como un taquito, ya. Entonces no va a quedar así. Y acá encima le voy a colocar, miren qué linda esta flor que viene así escarchada. Esta lo voy a colocar ya como último detalle acá en la parte de arriba, y con esta piñita acá. Entonces eso se lo voy a pegar acá, así, ya. Voy a sujetarlo bien con la piña, le voy a echar pegamento fuerte instantáneo ahí para que me quede bien. Y miren, me va a quedar así. Y ya al final, cuando ya prenda la luz, voy a cerrar esta abertura. Entonces yo después voy a colocar esto, voy a terminar de colocarle esta parte que voy a cerrar y listo. Entonces nos va a quedar así, miren, arriba con este adorno, y va a ir quedando entonces nuestra botita así, de esta manera. Ahorita yo se las voy a mostrar como siempre en todos mis videos al final,
la imagen completa de cómo nos quedó. Tanto así con la luz un poco encendida como con la luz apagada. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado durante este video y espero nuevamente tener nuevas ideas para compartir con ustedes con mucho gusto y con mucho cariño. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.